oportunidad de concretar sentencias penales. Nuestro segundo expositor será el señor Rodrigo Chávez Calvi, quien es licenciado y máster en Administración de Empresas. Se desempeña como perito auditor en la sección de legitimación de capitales desde su creación en el año 2013. Como parte de sus capacitaciones, ha recibido formación en prevención, blanqueo de capitales, técnicas de investigación financiera y de enfoque financiero en investigación criminal, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Ha tenido la oportunidad de participar en el taller subregional sobre el proceso de investigación y la cooperación internacional en casos de lavado de activos del proyecto de FISUR de la Unión Europea y el Seminario Internacional en el intercambio de experiencias interinstitucionales sobre la extinción de dominio. Así que les pido por favor que prestemos atención a la charla que nos traen los licenciados y les recuerdo que al finalizar tendremos un espacio de preguntas. A quienes nos siguen en Zoom pueden hacerlas en el chat y nuestros compañeros al finalizar tendrán la posibilidad de atenderles. Muchas gracias. Buenos días, tengan todos ustedes presentes y los demás que nos siguen a nivel virtual. Como ya lo explicó la compañera, mi nombre es Juan Carlos Solano. Estamos aquí en representación de la sección de legitimación de capitales. También un delito conocido como lavado de activos o blanqueo de capitales. A continuación, iniciaremos sobre este tema que es sumamente importante, tanto a nivel nacional como internacional. Es un delito que traspasa fronteras y provoca un perjuicio económico global. Dicho lo anterior, podríamos definir que el lavado de activos consiste en darle apariencia de legalidad a los bienes de origen ilícito adquiridos a través de una actividad criminal o una organización criminal, ¿verdad? Son todos esos bienes que no tienen una forma de justificarse y del cual podríamos estar ante miles de definiciones sobre este delito. Otra de ellas, y por decirlo de otra forma, es una operación criminal esencial, sumamente importante para estas operaciones criminales, las cuales tienen un propósito insertar en nuestra economía todos estos beneficios adquiridos a través de diferentes delitos. Estos delitos pueden ser considerados como graves. Algunos de los que podríamos citar son el narcotráfico, la corrupción, secuestros. Estos delitos graves tienen que ser considerados por su pena superiores a mayor de 4 años. Y a continuación les voy a exponer un video para que más o menos ustedes tengan una conceptualización previa a continuar con diferentes definiciones que vamos a desarrollar. Mari, el audio. Bueno, tenemos un error ahorita con el audio en la presentación, pero igualmente se puede observar en la misma sus definiciones. Tal vez si le brindan un poco de atención.
Vamos a tratar de pasar nuevamente el video al final de la charla, ya que sí es importante que se escuche el audio como tal. Sin embargo, continuando con ese tema tan importante, a nivel país, el delito de legitimación de capitales está regulado por la ley 8204, que básicamente está regulado con el inciso A, el cual reza lo siguiente: quien adquiera, encubra o encubra la verdadera naturaleza, a sabiendas de que provienen de un delito de que su rango de penas es superior a de 4 años o más, o bien el inciso E dice quien oculta o encubra. Estos dos verbos rectores ayer fueron expuestos por algunos compañeros y tienen mucha importancia, ya que a partir de estos verbos rectores se pueden dar diferentes figuras a nivel del delito, las cuales van a ser explicadas en adelante mediante sus fases y también tipologías propias de lavado de dinero. También es importante indicarles que el delito de legitimación de capitales se constituye en 3 pasos, los cuales vamos a exponer. Sin embargo, no necesariamente este delito tiene que cumplir todas sus fases para que se dé el blanqueo de capitales. La primera fase es la denominada colocación, la cual constituye colocar en el sistema financiero todos aquellos bienes, ya sean monetarios o no monetarios. En esta fase regularmente se introduce todo lo que es dinero en efectivo, que esa es una de las características más conocidas en la primera fase, que es el de colocación. La segunda fase, que es la estratificación, o también conocida como ocultamiento. Y esta fase lo que hace es que a través de diferentes técnicas lo que pretende es distraer el rastro. Más adelante vamos a ver cuáles son las herramientas que se utilizan para cada una de estas fases, pero la segunda fase, que se refiere a estratificación como tal, lo que hace es la utilización de diferentes técnicas para perder el rastro monetario. Y la última fase, conocida como integración, que es también conocida como retorno del dinero, cuando ya una vez el dinero ha sido ingresado en el sistema financiero y a través del cual tiene un origen o un tipo de disfraz lícito, a través de este pueden adquirir bienes muebles o inmuebles. Dicho lo anterior, en la primera fase, que es la de colocación, algunas de las herramientas o los medios por los cuales se puede dar este tipo de etapa son las instituciones financieras, a conocerse bancos o empresas financieras, ¿verdad? Casas de cambio, depósitos de fondos, empresas fachadas. Que este es el tema principal del cual estaremos abordando durante estos minutos y va a ser como la denominación más importante del día de hoy, que sería lo que son empresas fachadas o de papel. En la segunda fase, que es la de ocultamiento, podríamos ubicar lo que son, cambian de ubicación. Por ejemplo, cuando hacen movimientos registrales, lo que quieren es hacer modificar su origen, no en su destino. Aquí podríamos también ver la modalidad de testaferros y algunas otras figuras que en el delito utilizan para poder ocultar o disfrazar estos bienes. Y la última etapa, que es la considerada estratificación, es cuando ya todo este dinero aparentemente lícito, ellos lo utilizan para hacer inversiones o compras de bienes muebles o inmuebles. También podríamos mencionar todo lo que son proyectos comerciales, cuando más adelante vamos a abarcar lo que son empresas fachadas. Dentro de los casos que podría mencionarles a través de la experiencia y como oficina, y para que más o menos conozcan la primera etapa, que es la de colocación, en la oficina se trabajó un caso, lo vamos a mencionar como caso de los músicos. Este caso se origina porque a nuestra sección nos llega una alerta de inteligencia por parte de las autoridades aeroportuarias,
donde nos dan un perfilamiento de las personas para ese momento sospechosas de poder cometer el delito de legitimación de capitales. Dicho lo anterior, nosotros nos trasladamos para el aeropuerto, obviamente con una operatividad ya estructurada. Personal nuestro identifica a estas personas, las cuales provienen de otros países y que en apariencia van a visitar a nuestro país, valga la redundancia, para efectos de vacaciones. En esta oportunidad nos damos cuenta, perfilamos a la persona sospechosa y comenzamos nuestro trabajo. ¿De qué manera? Comenzamos nuestro trabajo realizando vigilancias y seguimientos. Una vez que esta persona nosotros lo identificamos desde que sale del aeropuerto y comienza a hacer su transbordo a nivel país, comenzamos a identificar otros aspectos importantes para el delito nuestro como tal. Entre ellos, que lo que declaró a nivel país que venía a hacer es nulo prácticamente. En esta ocasión le denominamos el caso de los músicos porque era una persona en apariencia profesional en esa área y la cual decía que venía a comprar instrumentos musicales. Una vez conocido eso, esta persona ni siquiera ingresó a un local de instrumentos musicales. Todo lo que declaró era totalmente lo contrario. Esta persona se reunió con otras que no teníamos identificado, pero con el trabajo policial y la operatividad de la oficina nos dimos cuenta que estábamos ante la presencia del pitufeo. Esto consiste en que diferentes personas provenientes de otros lugares vienen con una cantidad de dinero que le permite ingresar al país, no tienen que declararlo. Sin embargo, cuando estas personas se reúnen para cometer el hecho ilícito, todas esas pequeñas cantidades de dinero suman los montos no permitidos para declarar, ¿verdad? En esta oportunidad, esta persona se reunió con otros terceros, donde al finalizar la operatividad logramos demostrar efectivamente que todos se reunieron en nuestro país para contar con una cantidad monetaria y que esa cantidad monetaria se le iba a entregar a una estructura criminal. Este es uno de los casos que podríamos nosotros dar como ejemplo para la primera etapa, que es la de colocación, porque están queriendo insertar en el ente financiero, en la economía nacional, dineros que no tienen ningún origen ilícito. Dicho lo anterior, esta investigación se fue a un proceso judicial y se logró la sentencia de estas personas por el delito de legitimación de capitales. Un caso similar, pero tiene que ver con otra etapa, que es la del ocultamiento. La oficina como tal colaboró en una investigación que nace por narcotráfico, una investigación de un año aproximadamente, donde el principal sospechoso de cometer este delito asociado al narcotráfico, en lugar de comprar un bien a través de una agencia de vehículos, como las personas que generalmente lo realizan, cuando compran un bien totalmente nuevo, se dirigen a una empresa o una agencia de vehículos. Esta persona hizo un acto que nos dio la alerta de que estábamos ante la presencia del ocultamiento a través de un testaferro. Él adquiere un vehículo BMW modelo reciente para esa ocasión a través de una empresa que se dedica a vender vehículos de segunda, vehículos no nuevos, por decirlo de alguna otra forma. Nosotros identificamos ese vehículo que era utilizado por esta persona asociada al narcotráfico. Sin embargo, cuando hacemos la recolección de datos o de informaciones y al consultarle al dueño que le vende el vehículo a esta persona sospechosa, nos damos cuenta de que hubo un ocultamiento porque encontramos dos contratos privados. Uno, el que tenía la empresa como tal, y otro, el que tenía la persona que había adquirido el bien. ¿Por qué se llama esto? Porque ellos quieren tratar de ocultar el origen de quién es el verdadero dueño. Obviamente nosotros vamos al comercio como tal, encontramos efectivamente un contrato entre las partes donde él todavía no había cancelado en su momento el vehículo, y esto lo utilizan mucho las organizaciones criminales
para que ese vehículo no sea de interés económico o interés para su decomiso. Sin embargo, gracias a los resultados de los allanamientos, en esta ocasión logramos encontrar un segundo contrato, que era el que tenía ya la persona que había cancelado en su totalidad el bien, y esto era con la intención de que él tener un respaldo de que ese bien le pertenece, pero ante la empresa que le colocó este vehículo. Entonces, esas son partes de los resultados que nosotros obtenemos a través de las diferentes investigaciones a nivel país, y donde nos damos cuenta que cada vez estas personas son más inteligentes o generan más técnicas para querer ocultar los bienes adquiridos a través de forma ilícita, ¿verdad? Entonces aquí podríamos estar ante la segunda etapa, que es la de ocultamiento, y la tercera etapa, que sería un ejemplo claro, es cuando si esta persona logra vender este bien, ya tiene una forma lícita de poder demostrar de dónde proviene el origen del dinero y nuevamente hace la compra de un bien o un inmueble como tal. Esa sería la tercera etapa de integración. Ok, a nivel país, la sección ha realizado una cantidad cuantiosa de casos de investigación. En este caso podríamos mencionar 1.259 casos de investigaciones, de los cuales desde el 2015 y hasta la fecha hemos visto un porcentaje fluctuante a nivel de casos, donde en el año actuante, que es el 2022, ha superado este porcentaje en comparación a los anteriores periodos o años. Por lo general, la oficina está manejando un aproximado de 115 casos durante el año, pero para que ustedes tengan una idea, todos estos casos se manejan de forma distinta, porque los casos de blanqueo de capitales son sumamente complejos. Hay casos que pueden demorar más de 1 año, 2 años, desde su etapa inicial hasta que se concluya, y posterior a esto llega a una etapa de proceso judicial que podría elevar del mismo modo este periodo. Si bien es cierto, en el 2022 llevamos un porcentaje de atención de 13.11% en comparación a los 8 años de forma promedial, ¿verdad? Pero este año, como ustedes lo han visto y a través de los resultados obtenidos, la oficina ha tenido una labor cuantiosa. Hemos llegado a desarticular organizaciones criminales que han dado impacto a nivel social y económico, y en el cual podríamos mencionar el caso Fénix. Este es un caso que se dio en la zona sur. Actualmente no voy a dar muchos detalles porque el caso se encuentra en proceso. Sin embargo, ustedes aquí pueden tener una noción de que estábamos ante una estructura criminal donde utilizaban diferentes técnicas, entre ellas las empresas fachada, que más adelante mi compañero va a profundizar, donde a través de comercios comerciales de apariencia lícita mezclan dineros provenientes de narcotráfico o otros delitos graves, y lo que hacen es integrar ese capital o inyectar ese capital a la economía, queriendo disfrazar a través de esta comercialización de dónde provienen esos resultados o esos beneficios. Para que ustedes tengan una idea, este caso es el considerado a nivel país como el de mayor decomiso en lo que corresponde a dinero en efectivo, donde ellos utilizaban diferentes técnicas para trasladar grandes cantidades de dinero de la organización y movilizarlos. Asimismo, es uno de los decomisos más grandes a nivel de semovientes, lo que relaciona a lo que es el ganado como tal, con una cantidad de casi 1.000 cabezas de ganado decomisadas, donde la empresa tenía una estructura para comercializar ese ganado a través de el destino iban a ser carnes, ¿verdad? Carnes para comercializar. Y así una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que fueron decomisados y que a nivel económico tienen una cuantiosa o un cuantioso impacto monetario. Dicho lo anterior, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que a las organizaciones o estructuras criminales lo que más les va a doler a la hora de realizar este tipo de investigaciones es que les quiten el dinero, les quiten sus bienes,
porque una estructura criminal que se dedica al narcotráfico, ellos tienen sus aliados para poder movilizar más o menos cantidad de drogas. Sin embargo, lo que corresponde a lo que es el capital o los activos es donde más ellos se ven perjudicados. ¿Cómo puede iniciar una investigación por legitimación de capitales? En primera instancia, podría ser solicitada a través del Ministerio Público, donde un fiscal nos solicita la apertura de una investigación. Esto nosotros lo llamamos como cuando una solicitud formal a través del Ministerio Público, o bien puede ser por la atención de un caso que nosotros le llamamos casos de guardia, que es cuando ustedes ven en prensa que detienen a X persona y esa persona traslada dinero la cual no puede justificar para el momento. Dicho lo anterior, en estos casos se le consulta a las personas para ese momento sospechosas de cometer el delito de legitimación de capitales, que si tienen alguna forma de cómo justificar el dinero que ellos portan, ya sea a través de una transferencia bancaria, un retiro de dinero por un cajero automático, por la venta de algún bien a través de una escritura, la copia de una escritura de un abogado. Sin embargo, para la mayoría de estos casos, ellos y otras señas que con la experiencia nos hemos fortalecido, nos damos cuenta de que ese dinero es de dudosa procedencia. En estos casos, entonces, se abre la apertura de un caso por investigación de legitimación de capitales. Y si bien es cierto, nos hemos dado cuenta de que personas tienen la mala costumbre de andar grandes cantidades de dinero, las cuales ellos podrían justificar posteriormente porque en su momento no lo contaban así. Para eso se hace toda la formalidad del caso. Si ellos pueden justificar el mismo, se presentan ante la Fiscalía de Legitimación de Capitales y una vez justificado el dinero le tienen que devolver el mismo. Sin embargo, la mayoría de estos casos que nosotros atendemos siempre están asociados a actividades criminales, las cuales nos derivan que proviene de alguna actividad ilícita. Como segundo apartado de cómo puede iniciar una investigación por legitimación de capitales a través de la unidad de inteligencia financiera conocida como la UIF. Nosotros obtenemos reportes de operaciones sospechosas, reportes de operaciones en efectivo. Esto quiere decir que una persona, tanto física como en representación de una sociedad, se dirige al banco, ejecuta una transacción de X cantidad, pero el funcionario bancario puede detectar a través de sus controles que no tiene la justificación adecuada para cometer esa transacción como tal, ¿verdad? Entonces ellos realizan un reporte, ese reporte va a la unidad de inteligencia financiera y ellos lo trasladan al Ministerio Público para que nosotros hagamos la verificación o descartemos de que estemos ante la presencia de un delito como tal. La otra forma de cómo podía iniciar una investigación por blanqueo de capitales, también conocido legitimación de capitales, es a través de las informaciones que recibe este organismo por medio de su centro de información confidencial. Aquí es donde las personas llaman y nos dan datos que para el organismo de investigación judicial es sumamente importante porque a través de este tipo de modalidad nosotros tenemos información muy valiosa. Aquí nosotros podemos identificar personas, estructuras, y algunas de la mayoría de estas informaciones ya están asociadas a otros delitos que han sido atendidos por este organismo. Entonces, muchas de las informaciones que recibe el Centro de Información Confidencial es sumamente importante, tanto para nuestra oficina de legitimación de capitales, como para otros tipos de delitos que este organismo investiga, ¿verdad? Y finalmente podríamos mencionar que nosotros abordamos investigaciones que se trabajan de la mano con otras secciones de este organismo. Llámese narcotráfico, llámese asalto, llámese estafas, cualquier otro delito podría tener beneficios cuantiosos para poder nosotros colaborar en ese sentido y ver si estas personas que están cometiendo este delito grave
o estas estructuras criminales están obteniendo beneficios que se vean reflejados en bienes muebles o inmuebles. Por ejemplo, ustedes, no sé, en muchas ocasiones uno ve a una persona que no trabaja, que no estudia y anda en un vehículo último modelo, entonces ya uno se pone a cuestionar cómo adquirió ese bien, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de investigaciones, al final, nosotros debemos de realizar un trabajo minucioso en el sentido de que tenemos que ser totalmente imparciales a la hora de realizar nuestras labores y verificar o descartar efectivamente que estemos ante la presencia de un delito como tal. Conocidos las formas en que nosotros, o parte de las formas en que nosotros podemos aperturar una investigación, nosotros debemos ejecutar un trinomio fáctico. ¿Qué me refiero con un trinomio fáctico? Al momento de nosotros de hacer el perfil de la persona o las personas sospechosas, debemos preguntarnos quién es esa persona. Hay que identificar plenamente tanto las personas físicas, investigar sus relaciones societarias, cuántos bienes tienen, si tienen bienes a título personal o si tienen bienes a través de sociedades anónimas, cómo adquirieron estos bienes. Y a la hora de hacer una investigación, nosotros a través del comando del fiscal a cargo o la fiscala, realizamos un periodo de tiempo. Entonces constituimos un periodo de tiempo y todas las consultas que nosotros ejecutamos van a ser abocadas durante ese periodo de estudio. Igualmente, nosotros nos hacemos la siguiente consulta: ¿qué hace esta persona? El qué hace nos lleva a querer identificar cuáles son esas acciones económicas o comerciales que le permiten a esta persona obtener los recursos necesarios para poder contar con ese patrimonio el cual ostenta, ¿verdad? Entonces, basados en esta consulta o en esta pregunta que nos hacemos, ¿qué hace? Es querer identificar todas las actividades que le proveen los recursos económicos a la persona sospechosa. Y finalmente, podríamos mencionar qué tiene esta persona. Una vez identificado su patrimonio, tenemos que hacer una congruencia que si los dineros que maneja o que son adquiridos a través de una actividad lícita le permiten adquirir el patrimonio el cual él tiene registrado. Más adelante nos vamos a dar cuenta de algunas funciones que nosotros hacemos a nivel de investigación. Sin embargo, si nosotros hacemos esa comparación de todos los bienes que ellos tienen con los fondos que manejan a través de sus distintas cuentas bancarias. Finalmente, podríamos mencionar que algunas de las técnicas de investigación o que desarrolla la oficina al momento de abordar este tipo de investigaciones, en primera instancia tenemos lo que es recolección y análisis de datos. Esta recolección y análisis de datos es muy importante porque nos permite conocer a través de las distintas fuentes abiertas con que contamos, llámese Caja Costarricense del Seguro Social, llámese Registro Nacional, todos estos documentos formales que nosotros podemos identificar a qué se dedica una persona y cuál es el patrimonio que esta persona maneja. Igualmente está asociado con todo lo que tiene que ver el perfil patrimonial. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, cuando una persona adquiere un vehículo, cuál fue el abogado que realizó esa transacción o esa escritura notarial, en cuánto adquirió ese vehículo. También nosotros hacemos un perfilamiento de la persona que vendió este vehículo para conocer efectivamente si esta transacción registral se hizo conforme lo estipula la ley. Y finalmente podríamos mencionar todo lo que es trabajo operativo de investigación. Llámese vigilancias y seguimientos, llámese entrevistas, llámese allanamientos. Cuando ustedes ven en esta etapa
que se realiza un allanamiento, no necesariamente ahí finaliza la investigación, no. Cuando se realiza un allanamiento es porque se necesita recabar más información, obtener más datos, confirmar la hipótesis policial que en ese momento se está investigando, y prácticamente ahí es donde nos da pie a nuestra sección como tal para solicitar las pericias de estos casos de investigación. Entonces, dicho lo anterior, después de los allanamientos, después de la obtención de datos, decomisos, evidencia y demás, viene una serie aún mayor de trabajo que tiene que ver con el perfilamiento que nosotros hacemos desde el nivel de auditoría. Aquí es donde un juez penal, a través de un fiscal a cargo, solicita los levantamientos de secreto bancario. Aquí nosotros nos abocamos a notificar a todas las entidades financieras donde la persona investigada posee cuentas bancarias. Posteriormente, esa información financiera, nosotros hacemos una tabulación de datos y podemos dar un dictamen de cuáles fueron los fondos que manejó esta persona durante el periodo de estudio para poder concluir si esos datos o ese manejo de fondos son congruentes con los bienes que poseen. Estas son algunas de las técnicas que podríamos mencionar. Hay más técnicas. Obviamente, el trabajo de campo es sumamente amplio. Sin embargo, es como un resumen de parte del trabajo que se realiza. Importante indicar que a nivel global, por decirlo de alguna otra manera, en 1989 se creó la GAFI, por sus siglas en inglés. Sin embargo, en abril de 1990 ya se emitió la recomendación o las 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero. No necesariamente tienen que ver o no necesariamente son vinculantes al delito como tal, ya que está guiado para la prevención y represión de estas conductas. Asimismo, a nivel de fronteras, se hace la unión, por decirlo de alguna otra manera, de países donde se conforma la GAFINEP, que es cuando se reúnen durante ciertos periodos, ven los riesgos que se están presentando a nivel mundial y ellos mismos a través de esas reuniones combaten estas acciones por medio de acuerdos entre naciones. Entonces, esto es como para mencionarles a ustedes que a nivel mundial existen algunas recomendaciones o algunas organizaciones que serían para el combate de lavado de activos. Le voy a pedir a mi compañero Rodrigo Chávez, que es el que va a explicar a partir de este momento todo lo que tiene que ver con las tipologías de lavado de dinero y asimismo el tema principal de hoy, que es empresas bachadas sobre papel. Al final de la conferencia o al final de la charla, vamos a adecuar las dudas. Si algún tema no les quedó claro, con mucho gusto para que no se queden con dicha duda, ¿verdad? Muy buenos días a todos y todas presentes y quien se encuentra de forma virtual. Como explicaba el compañero Juan Carlos, el delito de legitimación de capital es un delito transnacional. Nosotros tenemos no solo abocarnos a lo que pasa en Costa Rica, sino que estos son tendencias mundiales porque se tiene de cierta forma que ocultar todas esas ganancias que provienen de actividades ilícitas. Para esto hay la investigación de la legitimación de capitales tiene dos grandes aristas. La primera es la preventiva, que es la que se conoce a nivel de unidades de inteligencia financiera. Una labor bastante importante, una labor bastante buena en cuanto a detectar cómo se están moviendo a nivel mundial los capitales que vienen de actividades ilegales. A nivel mundial podremos encontrar el nombre de lavado de dinero,
blanqueo de activos. En Costa Rica lo conocemos y así la ley lo establece como legitimación de capitales. Podemos también blanqueo de dinero en algunos otros países. Y a nivel preventivo se maneja lo que son las tipologías. A nivel represivo, que ya es nuestra parte, que ya es la parte que le toca, digamos, dentro de un proceso penal, ya nos remitimos a pruebas. Tenemos que probar. Ya no es lo que sabemos o lo que conocemos, sino que el proceso tiene que ir enfocado a lo que se pueda probar. A nivel de tipologías, pues son tendencias que se están dando para ese ocultamiento. Tengo una definición que está en el texto: la legitimación de capitales y tipologías más frecuentes para su ejecución, desarrollada por Jennifer Isabel Arroyo Chacón, de la Universidad Estatal a Distancia. Define la tipología de esta manera: las tipologías para legitimar capitales son técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita. Perdón, de procedencia lícita o ilícita. Esto es muy importante en este concepto que ella está dando, ¿verdad? Y transferirlos de un lugar a otro entre personas para financiar sus actividades criminales. También estas mismas tipologías hacen que las personas exhiban o tengan un nivel de vida económico muy alto. Y vamos a detallarlos uno por uno. Ok, tipologías frecuentes. Vamos a ver qué pasa con la adquisición de bienes. Lo que comentaba ahora el compañero Juan Carlos, de pronto vemos que el vecino que adquiere un carro de alta gama o se pasa a vivir de su barrio normal a un residencial de casas muy bonitas y muy caras. ¿Cómo pasa esto? Bueno, se empieza a generar la duda de por qué están sucediendo estas cosas. Cuando nos enfrentamos a estas tipologías, nos podemos ver que nosotros empezamos a investigar y empezamos a darnos cuenta de que algo no está bien, y empezamos a ver cosas como que existen préstamos que son falsos, que son préstamos que lo que hacen es aparentar que el dinero, que la propiedad, que el bien se adquirió bajo ese medio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Probablemente la persona utilizó en su momento la misma información que tenía para ir a diferentes lugares y solicitar que le respalden la información que justifica cómo adquirieron esos bienes. No obstante, esos bienes están ligados, esos recursos están ligados, y a través de una investigación nosotros ya nos estamos dando cuenta de que provienen de otro delito grave, ¿verdad? Otra forma es lo más común, que probablemente se detecta cuando nosotros vamos y entrevistamos a la agencia de vehículos o a la persona que vendió el bien, y nos damos cuenta que hubo un pago en efectivo cuantioso y en dólares. Entonces, bueno, ya se van generando ahí ese tipo de dudas. Otra tipología muy común que nosotros vemos es que en el caso de la venta de vehículos, hay personas que hacen depósitos fraccionados lunes, martes, miércoles, de la misma cantidad, para tratar de evadir el control que tienen las agencias y los mismos bancos para detectar que hay un fraccionamiento de dinero. Y la otra muy común que nosotros nos enfrentamos y la vemos a la hora de hacer toda la investigación es cuando hay profesionales que tienen fe pública y se prestan para generar una mampara sobre las verdaderas actividades económicas de las personas que adquieren esos bienes. ¿Okay? Otra tipología y otro hecho que nosotros abordamos dentro de nuestras pericias es el tema de las remesas.
empezamos a ver que hay personas que reciben dinero de otras personas, pero no hay ningún vínculo ni familiar ni laboral, ¿verdad? Los beneficiarios no cuentan con una actividad económica remunerada, tienen una reputación cuestionada o hasta tienen antecedentes criminales. Es importante en esta parte ver que todo esto viene dentro de un proceso. Nosotros no es que nos metemos a investigar a X persona simplemente porque surgió de la nada, de un chisme o de una simple cuestión que alguien se presentó y dijo fulanito de tal tuvo un crecimiento económico. Esto se liga a un proceso de investigación formal y precisamente también a un proceso solicitado por el Ministerio Público. Entonces, cuando nosotros empezamos y abordamos la pericia, nosotros ya tenemos un respaldo y tenemos una cierta certeza de que los recursos que nosotros estamos, de la investigación que nosotros estamos realizando tiene una base que nos permite creer que estamos ante la presencia de un delito que originó esos recursos dudosos. Ok, aquí tenemos otra tipología y que nosotros nos enfrentamos y vemos que son los flujos no justificados que provienen del extranjero. Comúnmente, como parte de nuestras pericias, nosotros nos hemos encontrado en el análisis de las cuentas bancarias muchas cuentas puente. Son cuentas que ingresan del extranjero a cuentas nacionales, pero igualmente vuelven a salir. Se salen nuevamente a otras personas y o se hacen retiros. Ahí ya perdemos el rastro, ¿verdad? Y poder investigar a esa persona, no podemos investigarla solamente porque abrió una cuenta bancaria, ¿verdad? Pero es algo muy frecuente que nosotros nos encontramos al hacer el análisis de cuentas bancarias. Y también aquí es donde nosotros podemos utilizar un algo popular que dice que de mano en mano se pierde un elefante. Las técnicas que se utilizan también a nivel de organizaciones criminales van enfocadas a eso, van enfocadas a perder el rastro precisamente de dónde viene el dinero y hacia dónde va, ¿verdad? Muy común también dentro de las tipologías frecuentes y lo que a nosotros nos llega como parte de investigación es que se traslada dinero en efectivo a nivel de fronteras, a nivel de aeropuertos. Hay personas que ingresan al país justificando que vienen por turismo y resulta ser que se consulta el abordaje de sus boletos y la estadía en el país es de solo 24 o 48 horas y resulta que es una familia de 3 miembros, 4 miembros y cada uno trae $8,000. Entonces eso genera una sospecha que nos hace pues analizar más a fondo si realmente la visita a nuestro país era referente al turismo. Ok, aquí ya nos vamos perfilando más en lo que es el ocultamiento a través de lo que son negocios. Y tenemos una persona o comerciante que no le encontramos cómo justificar ese dinero. Son personas que tienen una actividad económica declarada, pero resulta ser que en el banco mantiene cuentas con sumas que no corresponden realmente a la actividad que está declarando. Y se sale del perfil completo de esa persona como parte de su comercio. Usan moneda extranjera, principalmente la denominación de $20. Es común verlo y poderlo detectar de esa forma. En algunos casos, bueno, el sistema financiero cierra un poco esa posibilidad, pero a veces son billetes en mal estado o húmedos que genera una sospecha de que provienen
de un trasiego a través de lanchas o a través de contenedores, en donde su consistencia como material se deteriora, ¿verdad? Y cuando nosotros entramos a investigar a estas personas, nos encontramos de que no hay una claridad sobre realmente su negocio. Empieza a crearse nebulosas sobre cuáles son realmente las actividades que le generan recursos a estas personas. A ver. Mari, creo que se pegó. Ah, ok. Opa, se me pasó. Ok, muy bien. Todo este encubrimiento que se da nos lleva a una herramienta por excelencia para la legitimación de capitales y que es lo primero que nosotros tratamos de abordar. ¿Cuál es esa herramienta? Pues una empresa fachada o una empresa de papel. ¿Hay diferencias? Sí. La diferencia ahora las vamos a puntear básicamente, pero sí este elemento de empresa fachada es el que permite en muchas ocasiones dar ese ocultamiento y poder convertir y transferir esos dineros que provienen de actividades ilícitas hacia la economía nacional, hacia el sistema financiero. Cuando estamos en presencia de una empresa fantasma, digámoslo así, o hablemoslo como fachada, o hablemoslo ahí como papel, cuando no se identifica una trayectoria empresarial de sus actividades, cuando se reciben fondos por servicios prestados, pero no coinciden con lo que reportan realmente ante Hacienda, y cuando se justifican ingresos por el intercambio de bienes y servicios con otras empresas relacionadas también a actividades criminales. Esto es un poco complejo porque ya empiezan a hacerse grupos de interés que son falsos también y son ficticios, no es solo una empresa. Recordemos que tal vez nosotros cuando hablamos de empresas nos imaginamos un edificio muy grande, nos imaginamos una planta de producción, nos imaginamos camiones, pero toda esa imagen que nosotros tenemos de lo que es una empresa se reduce a lo que es una empresa de papel. No significa que es una casa de cartón, no, significa que esa empresa solo existe en los registros para poder tener cuentas bancarias y para poder tener sus inscripciones de propiedades y de bienes. Como empresa fachada también podemos encontrar otra definición que dice que son negocios creados según lo establecido por la ley, pero que tienen como principal objetivo ocultar y maquillar la verdadera actividad económica que le genera ingresos a sus dueños y terceros. Ok, las características voy a decirlas puntualmente para tenerlas ahí claras y ahora las desarrollamos un poquito más. No se conoce el origen del capital. Hay una constitución de varias empresas que tienen diferentes actividades económicas, presentan información falsa para ser constituidas, manejan un alto flujo de efectivo, la mayor parte de pagos se realizan de esta forma, realizan operaciones que no concuerdan con su capacidad y con el perfil, y sus movimientos financieros resultan muy diferentes a los que se reportan. Nosotros, hay una identificación previa de que esta empresa puede ser una empresa fachada y de eso se encargan los compañeros de la unidad de investigación en un gran trabajo operativo que ellos hacen, haciendo verificaciones, haciendo vigilancias, seguimientos, en donde ellos se dan cuenta que efectivamente ahí hay algo raro, que la dirección que reporta la empresa es el domicilio de la
o es simplemente un lote baldío, ha sucedido. Cuando entramos a una etapa de pericia, esa verificación tiene que realizarse con prueba. O sea, nosotros tenemos que presentarle a un tribunal y decirle que esa empresa, la cual se visitó, la cual se trató de identificar su domicilio, efectivamente no existe físicamente, porque no se dan esos aspectos que acabamos de enumerar ahí, ¿verdad? Y para hacer cada uno de esos puntos, para confirmar cada de esos puntos, hay que hacer un trabajo de análisis de toda la información que nosotros recabemos a través del levantamiento de información privada, a través del levantamiento de información bancaria y a través del levantamiento de información tributaria. En Costa Rica, el Código de Comercio regula 4 tipos de sociedades. Son estas 4: sociedad de nombre colectivo, en nombre colectivo, sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Excelencia, las herramientas que se utilizan, o por facilidad, las herramientas que más nosotros nos hemos enfrentado a analizar como una generadora o una creadora de una empresa fachada, son las sociedades de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, precisamente por el anonimato que da la creación de esa empresa a los verdaderos dueños. Ok, dentro de esto pues alguien se tiene que beneficiar, tiene que haber un beneficiario final. ¿Quién es a quien nosotros buscamos o nos enfocamos en achacarle que es el dueño de la empresa, ¿verdad? Porque muchas veces existen representantes legales, muchas veces existen hasta accionistas, no obstante, simplemente están ahí en el papel, son parte de la fachada, son parte de esa mampara que se hace para poder encubrir esos bienes. Nosotros nos enfocamos en quién tiene el uso, disfrute y posesión de capital cuestionado. O sea, quién es quien realmente está disfrutando de ese vehículo, usando esa propiedad, y quién tiene la posesión de los bienes y de las cuentas. Muchas veces cuando nosotros hacemos un análisis de cuentas bancarias, nos encontramos que los titulares son los hijos, son la abuelita, son los nietos, pero los autorizados realmente en esa cuenta son los que hacen los movimientos para su beneficio. Y estos autorizados que no figuran como dueños de la cuenta son los que al final disfrutan de esos bienes. Dentro de la pericia y dentro de lo que nosotros analizamos para poder determinar que la empresa es fachada o que la empresa es fantasma o es de papel, nosotros recurrimos a las fuentes y solicitamos, como les decía anteriormente, todo lo que es la documentación o información referente a el levantamiento de secreto de información privada, levantamiento de secreto de información financiera y levantamiento de secreto de información tributaria. Ahí nos damos cuenta si realmente la empresa existe o es una mampara. Para determinar las actividades económicas, pues nos enfocamos en las declaraciones ante el Ministerio de Hacienda, ante aduana, nos enfocamos en la inscripción como patrono o como ante la Caja Costarricense de Seguro Social, los seguros que puedan tener sus empresas, sus empleados ante el INSS. En el registro público, la creación de esas sociedades tienen que tener representantes judiciales y extrajudiciales y personas que tengan poderes especiales sobre esa empresa. ¿Qué es lo importante aquí? Yo les decía ahora, bueno, tal vez el representante legal puede ser una simple empleado. No obstante, la responsabilidad sobre lo que esa empresa realice va a recaer sobre ellos. Durante el proceso judicial se va a establecer exactamente cuál era su rol y con quién trabajaba
para el desarrollo y la operatividad de esa empresa. Identificamos cuáles bienes tienen, cuáles lo que son propiedades, dónde las tienen, si la han remodelado, si son propiedades de reciente adquisición, igual con los vehículos, igual con la maquinaria. Muchas veces nos encontramos con empresas que son, por ejemplo, exportadoras de piña, y llegamos al lugar y lo que son simplemente bodegas y no tienen ningún tipo de maquinaria. En cuanto a los productos financieros, analizamos y entramos en detalle de cómo se trabaja, cómo trabaja esa empresa, sus cuentas de ahorro, sus cuentas corrientes, si tienen contratos leasing, si maneja fideicomisos, si tiene administración de sus bienes o por medio de fideicomisos, y si tiene préstamos. Algo muy sencillo cuando nosotros tratamos de identificar si la empresa existe o no, si la empresa es de papel. En las declaraciones tributarias, nosotros necesitamos constatar de que la sociedad como tal, la empresa como tal, maneje un estado financiero basado en 3 pilares: activos, pasivos y patrimonio. Muchas veces eso no nos concuerda. Ahí nos damos cuenta de que algo está pasando. ¿Por qué la suma del pasivo y el patrimonio no es igual a la de activo? Ahí empezamos a identificar y decimos, bueno, no, aquí hay algo raro. Necesitamos profundizar más en lo que realmente es esta empresa. Muy bien. Para ir terminando, vamos a dar unas pequeñas diferencias entre lo que es una empresa fachada y una empresa de papel. Y precisamente esto radica en la mezcla de dinero. ¿Qué es la mezcla de dinero? Cuando a nosotros ya se nos complica el asunto porque nosotros empezamos a ver que la empresa sí existe, si hay una empresa que es operativa y es una empresa que tiene una actividad económica legal, pero se introducen capitales dudosos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas porque vamos a enfrentarnos a la disyuntiva de qué es legal y qué no es legal. Y hacer esa separación nos lleva a nosotros a tener que hacer un trabajo más que dirigido a la contabilidad de esa empresa. Como empresa de papel, ¿qué tenemos? Es una empresa que solamente se creó para recibir dinero y para movilizarlo a otras personas. Rápidamente les voy a contar la experiencia de rápidamente voy a explicarle la experiencia que tuvimos con un caso aquí en Costa Rica muy grande, donde se movilizaron alrededor de 18 millones de dólares provenientes de un país suramericano, proveniente de un caso de corrupción. Ya más no les voy a decir, pero por ahí pueden darse la idea. Ese movimiento de dinero permitió que hasta el momento tengamos incautados en cuentas costarricenses alrededor de 6 millones de dólares, en cuenta del Estado costarricense, porque todavía está el proceso. En ese caso se identificaron 4 empresas que abrieron cuentas bancarias en un banco privado aquí en Costa Rica. Resulta ser que empezaron a inyectarle dinero a tres empresas que se originaron inicialmente. Y en un momento, esas 3 empresas le trasladaron todo el dinero a una sociedad y esa sociedad la trasladó fuera del país y empezó a trasladar el dinero fuera del país. Reventó el caso de corrupción en su país de origen y a partir de la trazabilidad de ese dinero en ese banco, nos pudimos dar cuenta que estábamos ante un movimiento de dinero ilógico. No tenía por qué darse esa situación.
cuando se investiga, la persona que vino a abrir la tercera sociedad solamente vino a Costa Rica una vez, estuvo 3 días, abrió la sociedad y se fue. Cuando pedimos una asistencia internacional para verificar el origen de ese dinero, cómo entra ese capital semilla a Costa Rica, efectivamente había una trazabilidad que nos llevaba al acto de producción que se dio en ese país. De momento, como le digo, todavía el proceso continúa aquí en Costa Rica, pero sí se puede determinar a través de la trazabilidad que existía movimientos de dinero, que esas cuentas y que esas sociedades se abrieron únicamente para el movimiento de dinero. Tener claro que dentro de las empresas fachadas existe, y lo que hablaba en un momento cuando este es un delito transnacional y nos enfrentamos a compañías offshore que son empresas también que están constituidas en otros países, generalmente paraísos fiscales que no realizan actividades económicas en el lugar de domicilio. Muchas veces son simplemente un buzón allá en Bahamas o en Islas Vírgenes. Esto inició el tema de los bancos. Esto inició hace muchos años. La banca se protegía fiscalmente de esta forma en otros países de regulación o fuera de su jurisdicción. Posteriormente, como ha evolucionado el delito, ya no es solo la banca, sino también hay empresas que existen y reportan actividades en otro país, pero que son inexistentes. Muchas gracias. Entramos al espacio de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, tanto aquí o a nivel de las redes sociales. Sí, un momento aquí, don William. Papá. Don William, compañero de la sección de delitos económicos. Bueno, buenos días a todos, Rodrigo y a Juan Carlos. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que fue muy clara y muy concisa. Los felicito. La pregunta que quisiera hacerles es la siguiente. En la presentación que realizó el compañero Juan Carlos, él en una de las feminas indicó sobre los diferentes inicios en los cuales se puede presentar una investigación, la línea de investigación en la cual ustedes pueden iniciar. La pregunta mía es si ustedes como sección han tenido experiencia si una línea de investigación se ha realizado a través de una solicitud de un país, de otro país diferente a Costa Rica, tomando en cuenta que el delito de legitimación de capitales pues es un delito internacional, como usted ahora bien lo dijo. Entonces mi pregunta concreta es eso, si han iniciado ustedes una investigación a solicitud de un país extranjero, ¿verdad? Y cuál ha sido la experiencia de ustedes con la colaboración internacional para abordar ese delito. La otra pregunta que tenía es, bueno, generalmente uno tiene la concepción, al menos yo, de que el delito de limitación de capitales se suscribe mucho o se cierra mucho a lo que es el tema del narcotráfico. Si ustedes tienen alguna estadística o alguna eso de que, digamos, el delito precedente no tenga que ver solo con narcotráfico, sino con otro tipo de delito como trata de personas y eso, si ustedes tienen ahí. Y la tercera pregunta, usándome, es cuando hablaba del tipo de nominación de los $20, ¿por qué es que se da, digamos, por qué es tan común usar este tipo de nominación? Eso sería todo y muchísimas gracias y los felicito. Juanca, si quiere le contesto la primera rápidamente. Sobre lo que es la asistencia internacional, efectivamente, a nivel del Ministerio Público, hay un proceso con la UATRI y con las fiscalías especializadas o con las diferentes fiscalías a través de los cuales se hacen esos requerimientos, tanto nosotros hacia afuera como de ellos hacia nosotros. Entonces, la fiscalía abre un proceso y nos requiere a nosotros que se abra una investigación de las personas, de los participantes en Costa Rica, que están claramente identificados en la investigación en el extranjero.
pasa, y contestando en la tercera pregunta, le voy a dejar la segunda, Juanca. Por ejemplo, pasa mucho con estafas. El delito de estafa, más que todo en Estados Unidos, cuando se da esta situación de que se estafan adultos mayores por medio del famoso cuento de la lotería, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Que las personas ingenuamente caen y depositan cantidades de dinero en cuentas bancarias, y la investigación, en este caso que estoy refiriéndome, por ejemplo, Estados Unidos, se da cuenta de la trazabilidad que ellos hacen, que los dineros son mandados a Costa Rica a diferentes cuentas. Entonces, a partir de una asistencia internacional, este Ministerio Público nos dice a nosotros, se requiere el levantamiento de secreto bancario y se requiere la investigación de estas personas. Y efectivamente ha pasado, nos hemos dado cuenta de que las transacciones internacionales, una vez dada la información aquí en Costa Rica, coincide plenamente con lo investigado en otro país, ¿verdad? Eso es referente. Es probable, en el caso de trata de personas, en el caso de otros delitos, que llevando una investigación paralela se pueda determinar eso. Si hay dineros, o sea, si se pueden identificar flujos de dinero que provienen realmente de esos delitos. La primera y la tercera, ¿verdad? Creo que sí. Wow. Ok, en relación con la denominación de $20, por lo general, este es el dinero circulante en moneda americana más permitido en los comercios. Si usted va a querer ingresar un billete de $100 o $50, algunos comercios no lo permiten por su alto valor. Entonces, el dinero de mayor facilidad en circulación es el de $20. También otros aspectos asociados a por qué este dinero se liga directamente con el narcotráfico. Pueden estar mojados, su olor puede tener un olor a aguas marinas, por decirlo de alguna otra forma, porque utilizan esta denominación para hacer los traslados de dinero transfronterizos. En muchas ocasiones este dinero viene empacado, sellado y demás, pero tiende a humedecerse. Entonces, eso es una de las formas que podríamos identificar de que este dinero no viene de un origen ilícito, como lo sería un banco o una casa de cambio. Igualmente, en la consulta del por qué el narcotráfico, la mayoría de los casos que se atienden por legitimación de capitales está asociado a este delito. Recordemos que el delito de legitimación de capitales no es un delito autónomo, tiene que tener un delito precedente o llamémoslo un delito grave, entre ellos el narcotráfico, o que su pena supere los 4 años o más. Así es cuando nosotros regulamos a través de las normas, que es la ley 8204, que es la que regula la ley del psicotrópico, sustancias no permitidas, delitos conexos, legitimación de capitales y demás. Entonces, pero en su gran mayoría el delito de narcotráfico es el que nos da a nosotros mayores réditos o trabajos para poder investigar el lavado de dinero o blanqueo de capitales. No sé si tienen alguna otra consulta. Mediante Zoom nos llega una consulta de Gustavo que dice que cuáles son los comercios más comunes para la legitimación de capitales. Bueno, tal vez aquí ahorita lo puede reforzar más el compañero Rodrigo, que dio el tema de empresas fachadas. Sin embargo, a través del tiempo y la experiencia nos ha dado a conocer de que no hay un comercio como tal específico en este delito. Se utiliza cualquier fachada comercial, llámese un supermercado, llámese una empresa que se dedique a la construcción, cualquier empresa comercial que esté inscrita a nivel nacional, que cumpla con lo establecido con la ley, podría ser utilizado para fungir como empresa fachada. Ahora el compañero Rodrigo mencionó cuáles son las diferencias de una empresa fachada a una empresa de papel. A la hora de abordar este tipo de comercios, nosotros efectivamente tenemos que verificar que el comercio esté constituido como tal, que tenga una fachada, que tenga un local comercial, que su junta directiva no haya sufrido mayores movimientos registrales, porque esa también es una de las formas de cómo nosotros nos da una alerta de que está sucediendo algo inusual. Cuando hay esos movimientos registrales entre sus miembros de la junta directiva,
cuando a la hora de consultar los registros ante el Ministerio de Hacienda son congruentes con el manejo de los fondos en sus cuentas bancarias, cuando los movimientos registrales financieros son congruentes con la actividad comercial, llámese ingresos, llámese egresos. Eso es como un resumen de lo que podríamos nosotros valorar para saber si estamos ante una empresa de fachada o una empresa de papel. Tal vez. Sí, algo muy importante para Gustavo. Generalmente se utilizan empresas que el flujo de efectivo sea constante, o sea, que sea difícil de detectar y que no haya no levante una alerta a la hora de llegar a un banco a depositar cierta cantidad de dinero. Eso es muy importante, pero como dice Juan Carlos, ahora con todas las facilidades que se tienen para crear una empresa, con tanto emprendimiento que hay, todas estas cosas que no son malas, que son buenas, que contribuyen a la economía, permiten y le abren un portillo a las personas que tienen dinero ocioso, producto de una actividad ilícita, para transformarlo en una empresa. Es importante considerar que que puede ser cualquier empresa. Algo que nos ha surgido últimamente, que ustedes lo han visto a nivel de medios, es el tema del ganado. O sea, a través del ganado y de las subastas ganaderas, se ha permitido que las organizaciones criminales introduzcan mucho dinero a sus arcas. Entonces, es importante tener en cuenta que esto, perdón, esto viene evolucionando con el delito, viene evolucionando y nos damos a la tarea de que cada vez hay nuevas técnicas y nosotros venimos atrás de ellas. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros, muchas gracias a los licenciados y por temas de tiempo nos disculpamos, no se pueden atender todas las preguntas en este momento, pero los invitamos a comunicarse por nuestras redes sociales y a las personas que están en Zoom para que hagan sus preguntas por este medio. Nos comprometemos a responderlas posteriormente. OIJ, investigación y ciencia a su servicio.